Muy buenos días o muy buenas tardes. Hoy hablaremos del tema flujo eléctrico, especialmente el flujo eléctrico a través de un cubo. Esto basándonos de un ejemplo, el ejemplo 24.1 del libro del Serway. Mi nombre es Julián Steven Rodríguez, estudiante de Ingeniería Ambiental. La definición del ejemplo nos dice lo siguiente. Considera un campo eléctrico uniforme orientado en la dirección del eje de las X. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? A la forma de alinear, a la hora de alinearlo, a la hora de ver el esquema. Un cubo de lado L se coloca en el espacio, es decir, lo que les decía, se alinea con el eje de las X en la superficie para que se pueda observar, así como sostienen al lado derecho. Nos dice, encuentra el flujo eléctrico neto a través de la superficie del cubo. Para ello entonces vamos a explicar la imagen del lado. Entonces, como pueden observar, tenemos un cubo al cual se le denominaron cada una de sus caras como el diferencial de área y se numeró. Esta es la cara 1, esta es la cara 2, la de arriba la 3, la de abajo la 4 y así sucesivamente, ¿no? Como pueden observar, entonces el cubo tiene los lados paralelos, esto para que el campo eléctrico pueda atravesarlo. Entonces, partiendo de lo siguiente, podemos decir que la suma de cada una de las superficies del cubo va a ser igual al flujo neto eléctrico que pasa por el mismo cubo, ¿no? Entonces tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a, vamos a denominar el flujo eléctrico como phi, ¿no? Entonces el flujo eléctrico del campo, el flujo eléctrico neto del cubo va a ser igual a la suma de cada uno de sus flujos por cada una de las caras, ¿no? Primero hay que obviamente hallar cada flujo eléctrico para cada cara del cubo. Entonces, para la cara 1 tenemos que entonces el flujo eléctrico va a ser igual a la integral de superficie porque, como les decía, vamos a hallar es la integral de área prácticamente de, de cada cara del cubo por el campo eléctrico que en este caso todavía sigue siendo un vector por el diferencial de área por el coseno del ángulo. Como pueden observar acá, el campo eléctrico va trabajando el cubo en esta cara como está en paralelo, entonces queda alineado con el eje, podemos decirlo así, con el campo eléctrico y nos da un ángulo de 180 grados. Entonces, el flujo eléctrico 1 va a ser igual a la integral de superficie por el campo eléctrico, aquí ya no es vector, por el diferencial de área de menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque el coseno de 180 va a ser menos 1. Entonces, sacando o operando aquí el menos 1, entonces va a salir de la integral. Y en este caso, como el campo eléctrico va a ser constante, igualmente también sale la integral y nos quedaría menos campo eléctrico por la integral de superficie por el diferencial de área. Y entonces decíamos, entonces aquí vamos a hallar cada una de las integrales, a resolver las integrales que se puedan. Entonces podemos decir que la superficie de la cara del cubo va a ser igual a el lado al cuadrado. Entonces, integrando, vamos a tener que el flujo eléctrico 1 va a ser igual a menos el campo eléctrico por el lado al cuadrado. Bueno, para el flujo eléctrico de la cara 2 va a ser lo mismo, ¿no? Prácticamente. Entonces, el flujo eléctrico 2 va a ser igual a la integral de superficie por el campo eléctrico por el diferencial de área coseno del ángulo. En este caso, en la cara 2, como pueden observar aquí en la imagen, si hice la representación, va en la misma dirección que el campo eléctrico, por eso se dice que está en, en paralelo o en la misma dirección del vector y por eso se dice que está en un ángulo de 0 grados. El coseno de 0 va a ser 1, entonces sacando y operando el 1 de la integral y sacando el campo eléctrico porque ya habíamos dicho que es constante, entonces nos quedará que el flujo eléctrico 2 va a ser igual a el campo eléctrico positivo más
el lado al cuadrado. Para este caso, entonces vamos a hacer lo mismo con cada uno de los lados. Sabemos que son 6 caras que tiene el cubo. Entonces la integral de superficie para el... Entonces el flujo eléctrico de la cara 3 va a ser igual a la integral de superficie por el campo eléctrico por el diferencial de área por el coseno del ángulo. En este caso, el ángulo son 90 grados, es la cara superior del cubo, como les había dicho. Entonces esto va a ser 0, coseno de 90 va a ser 0 y algo multiplicado por 0 va a dar siempre 0. Entonces en el flujo eléctrico de la cara 4 va a ser igual a la integral de superficie por el campo eléctrico por el diferencial de área por el coseno de 90. Esta habíamos dicho que iba a ser la cara de abajo. Por ese caso va a ser 0 también. Entonces, la cara 5 era como la lateral o la superior, la que se ve frontal, podríamos decirlo. Y también va a estar en paralelo, por lo cual va a formar un ángulo de 90 grados. Igualmente nos va a dar 0 el flujo eléctrico para este caso. Y la cara 6 del cubo, el flujo eléctrico para este caso, va a ser 0. ¿Por qué? Porque también está en paralelo y forma un ángulo de 90. Podemos decir que el flujo eléctrico 6 es la cara que está por detrás, la que no se ve, la que no se alcanza a notar cuando tiene el cubo de frente. Entonces, ya teniendo cada una de los flujos eléctricos para cada una de las caras, entonces decimos, o recordando, entonces podemos decir que el flujo eléctrico neto que atraviesa el cubo va a ser la sumatoria de cada uno de los subflujos por cada una de las caras. Entonces el campo eléctrico neto total para el cubo va a ser igual a el campo eléctrico 1 más el 2 más el 3. Entonces teníamos que el campo eléctrico 1 nos había dado que era menos el campo eléctrico por el lado del cuadrado. Y el 2 era lo mismo, pero con el signo opuesto, es decir, esto se iba a cancelar. Por esa razón, entonces todos los flujos eléctricos nos iban a dar cero. Por lo tanto, el campo eléctrico o el flujo total eléctrico que atraviesa el cubo va a ser de 0 newton metro cuadrado sobre coulomb. Gracias.